un contenido que es una introducción general, unos objetivos, metodología, unos resultados, una discusión y unas conclusiones. Capítulo primero, una introducción general que consta, bueno, de acuerdo, el cultivo de la palma. El cultivo de la palma es una de las fuentes de oleaginosa más importantes a nivel mundial debido a su gran poder productivo en aceite, la cual puede llegar a producir hasta 4 toneladas toneladas por hectárea año de aceite en crudo. También tiene altos contenidos nutricionales y también se encuentra, es importante para lo que son las industrias de procesados, la industria del biodiesel y la industria del cosmético, también es importante en hace parte de esas industrias. El cultivo de la palma, por su fácil adaptabilidad y ductibilidad, es sembrado en diferentes partes del mundo. Entre los países de mayor importancia tenemos Indonesia, Malasia, Nigeria, tenemos a Colombia, Costa Rica y Brasil. El cultivo de palma africana en Colombia es uno de los cultivos de mayor extensión y de más sobresaliente debido a su fácil tecnificación y adaptación. Este cultivo se ha localizado en 4 zonas a nivel de Colombia, que son la zona central, oriental, zona norte y la zona suroccidental, los cuales se ubican en 161 municipios de 21 departamentos de Colombia. En Colombia, el área sembrada aproximadamente de palma africana está alrededor de las 590.188 hectáreas, las cuales producen alrededor de 7.334.866 toneladas de racimo de fruta fresca, las cuales producen 1.6 millones de toneladas de aceite en crudo. La producción de aceite de palma en Colombia equivale al 2% a nivel mundial. Esto ubica a Colombia a nivel mundial en el 4º país productor de aceite de palma y el primero en Latinoamérica. En Colombia, el cultivo de la palma africana viene siendo afectada por una enfermedad llamada pudrición de cogollo. Esta es una enfermedad de gran importancia por su poder arrasador, la cual se dice que lleva aproximadamente dañadas o afectadas 135.000 hectáreas. A través de investigación, tratamos de entender de qué forma las características físicas, químicas, el contenido nutricional foliar influyen sobre el rendimiento y en la predisposición de la palma a la enfermedad pudrición de cogollo. Tenemos un objetivo que fue evaluar la relación de la característica física y química del suelo, el contenido de los nutrientes en la hoja y la incidencia de pudrición de cogollo con el rendimiento en diferentes cultivares de palma africana en la guineense. Constamos con 3 objetivos específicos, que fue caracterizar las propiedades físicas de los suelos y su relación con la incidencia de pudrición de cogollo en cultivo de la palma africana en la finca Padelma del municipio Zona Habanera, departamento del Magdalena. El segundo objetivo específico fue determinar las condiciones químicas del suelo y su relación con el contenido nutricional foliar en palma africana en diferentes fincas del municipio Zona Habanera del departamento del Magdalena. El tercer objetivo fue estimar el contenido foliar del cultivo de la palma africana y su correlación con la incidencia, pudrición de cogollo y el rendimiento en 6 fincas del municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena. Capítulo 2, que son las propiedades físicas del suelo y su relación con la pudrición de cogollo en cultivo de palma africana en la guineense en el municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena. Materiales y métodos. Tenemos la ubicación del departamento de Magdalena, donde se encuentra ubicada lo que es la zona bananera, y la vereda Guamachito, donde se encuentran las fincas donde se realizaron las investigaciones. Materiales y métodos. Necesitamos un diseño experimental, que fue el diseño con muestreo aleatorio simple estratificado con 4 tratamientos, estado inicial, intermedio, avanzado y sano. Hubo 8 repeticiones por tratamiento, por lote. Se utilizaron 2 lotes y con un total de 64 unidades experimentales. Los análisis estadísticos utilizados fueron análisis de varianza, prueba de comparación de media de Tukey, análisis de regresión para la resistencia a la penetración y programa estadístico SAS 9.1. Materiales y métodos. Instalaciones del experimento para la evaluación de las características físicas del suelo. Se escogieron 2 dobles que presentaran diferentes grados de incidencia, estado inicial, intermedio, avanzado y sano. Para cada grado de incidencia fueron construidos 8 pozos de observación con dimensiones de 50 por 50 por 50 de ancho, con
con profundidad de 50 de ancho para la descripción del primer y segundo horizonte, donde se valoraron por inspección visual analítica lo que es el número de macroorganismos, la profundidad de raíces, la estructura, las reacciones de redos, la presencia de carbonato, presencia de materia orgánica, los niveles freáticos, el color, la textura por medio del tacto, la resistencia a la penetración por método del cuchillo biselado y la densidad aparente por método del cilindro biselado. El cuchillo y la densidad aparente por método del cilindro biselado. Instalación del experimento para las características físicas del suelo. Para la evaluación de la resistencia a la penetración se hizo 2 métodos de manuales de cono, por el método manual de cono. Se evaluaron de 2 formas. La primera se realizaron en 3 sitios al borde del plato a 3 profundidades, a los 10, a los 20 y a los 30 centímetros de profundidad. Para la segunda evaluación se realizaron 3 transeptos en forma de triángulo desde el fuste hacia el borde del plato, evaluando cada 50 centímetros a 3 profundidades, a los 10, a los 20 y a los 30 centímetros de profundidad, hasta llegar a la longitud de 3.5 metros. Descripción de los perfiles modales. Descripción del pozo de observación modal lote 1, incidencia 0. Encontramos un horizonte AP con espesor de 0,25, color húmedo marrón grisáceo muy oscuro, en moteado oliva. Presenta una textura al tacto franco-arcilloso, una estructura blocosa, angular, subangular, firme, una consistencia en mojado, plástico pegajoso. Presenta un escasa número de macroorganismos, escasa número de raíces, poca reacción al ácido clorhídrico y reacción al peróxido visible, poco audible. Encontramos también ahí un horizonte BG de 0,025 centímetros de profundidad, color grisáceo muy oscuro con moteados amarillentos, presenta una textura al tacto franco-arcillosa, estructura blocosa, angular, subangular, consistencia en húmedo friable, consistencia en mojado plástico pegajoso, actividad de macroorganismos escasa, raíces escasas, reacción al peróxido poco audible y poco visible, sin reacción al ácido clorhídrico. Encontramos que la descripción del pozo modal lote 1, incidencia 1. Encontramos un horizonte AP de espesor de 0 a 16 centímetros, con color en húmedo, marrón grisáceo muy oscuro, una textura al tacto franco-arcillosa, una estructura blocosa, angular, subangular, consistencia en húmedo, poco friable, consistencia en mojado. En húmedo es plástico pegajoso, mojado es pegajoso plástico, actividad de macroorganismos escasas, raíces finas, escasa reacción al peróxidos, visible poco audible y sin reacción al ácido clorhídrico. También encontramos un horizonte BG con color húmedo, colores grisáceos muy oscuros, con moteados amarillentos, con una textura al tacto franco-arcillosa arenosa, estructura blocosa, angular, subangulares, presentan consistencia en húmedo poco friable y consistencia en mojado, ligeramente plástica, ligeramente pegajosa. Actividad de macroorganismos escasas, raíces escasas, presentamos poca reacción al peróxido, poco audible y poco visible, y sin reacción al ácido clorhídrico. Aquí resaltaremos lo que comenta la FAO sobre la FAO 2016, que dice que alto porcentaje de arcillas dispersan el agua de los poros, son capaces de causar un taponamiento, un sellamiento superficial, limitando la filtración de los estados y aumentando los estados de óxido reducción hasta un 90%. Además, se puede facilitar el adensamiento de los suelos. Descripción del pozo de observación lote 2, incidencia 2. Encontramos un horizonte AP de colores húmedos, grisáceos, muy oscuros, moteados marrones amarillentos, una textura al tacto franco-arcillosa, estructuras blocosas, angulares, subangulares, consistencia en húmedo, poco friable, consistencia en mojado, plástico pegajoso, actividad de macroorganismos muy escasas, raíces escasas, reacciones al peróxido visible, poco audible y sin reacción al ácido clorhídrico. Para esto encontramos unos horizontes BD con colores en húmedos pardos grisáceos muy oscuros, con moteados pardos, con texturas al tacto franco-arcillosa arenosa, estructuras blocosas angulares, consistencia en húmedos friables y en mojados ligeramente pegajosas, ligeramente plásticas. Actividad de los microorganismos son escasas, reacción a los peróxidos poco audibles y poco visibles. De acuerdo con Bachata y Kimura, la alta compactación en el horizonte reduce la salida del agua por lixiviación debido a los drenajes pobres
y lento del suelo, ocasionando una retención de humedad que conlleva a la reducción de los iones del hierro y el manganeso. Es una condición que limita el crecimiento de los sistemas radiculares y por ende limita la absorción de nutrientes por parte de los sistemas radiculares de las plantas. Descripción del pozo de observación de modal lote 2, incidencia 3. Encontramos un horizonte AP con colores en húmedos, marrones, con textura al tacto, franco, arcillosos, estructuras blocosas, angulares, subangulares, fuertes, consistencia en húmedo poco friables, mojados y pegajosos plásticos, actividad de macroorganismos escasa, raíces gruesas escasas, reacción al peróxido visible, poco audible, sin reacción al ácido clorhídrico. Encontramos un horizonte BD, colores en húmedos, marrones amarillentos, oscuros, textura al tacto franco, arcillo, arenosa, estructuras blocosas, angulares, consistencia en húmedo friable y en mojado ligeramente plásticas y pegajosas. Actividad de los microorganismos fue escasa, raíces escasas, muy escasas, reacciones con el peróxidos poco audible y poco visible sin reacción al ácido clorhídrico. De acuerdo con Bravo 2008, la textura del suelo representa una variable muy importante, ya que está relacionado con las características físicas, químicas y biológicas del suelo, como son la densidad aparente, la retención de humedad, la capacidad de intercambio catiónica y la disponibilidad de nutrientes y mucho que es la porosidad y la actividad biológica. Ahora seguimos con la evaluación de la densidad aparente en los diferentes grados de severidad en la finca Padelma. La densidad aparente en diferentes grados de severidad en dos lotes establecidos con palma en la finca Padelmas. De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de comparación de media, encontramos que para el lote 1, lo mayor se presentó, hubo una diferencia significativa en cuanto a la... aquí no se presentó, no hubo diferencia significativa entre la densidad aparente y la incidencia de la enfermedad pudrizón de cogollo. No se presentó. Pero podemos resaltar que los mayores valores de densidad aparente estuvieron en el grado de densidad 2 y 3, con 1.79 y 1.78. Y para el lote 2 estuvieron y para el lote 2 los mayores valores de densidad se encontraron en el grado de incidencia 0 y el grado de incidencia 3, que fue 1.78 y 1.82. De acuerdo, por otra parte, de acuerdo con los resultados en cuanto a la densidad aparente entre los dos lotes, tampoco hubo una diferencia significativa. No hubo diferencia significativa en cuanto a la densidad aparente y los diferentes grados de incidencia. Pero cabe resaltar que se encontraron valores para el lote 1 promedios de 1.76 y para el lote 2 hubo valores promedio de densidad aparente de 1.78. De acuerdo con Munevar 2001, algunas propiedades físicas ayudan a la incidencia de pudrición de cogollo, como es el caso de valores altos de densidad aparente. En lugares donde la incidencia de pudrición de cogollo fue alta, se encontraron valores de densidad aparentes de 1.59 gramos por centímetro cúbico. De acuerdo con Gutiérrez 2017, en lugares donde la incidencia de pudrición de cogollo fue baja, se encontraron valores bajos de densidad aparente, menores a 1.59 gramos por centímetro cúbico. Resistencia a la penetración en diferentes grados de severidad en dos lotes establecidos por palma africana en la finca Padelma. De acuerdo con resultados obtenidos en la prueba de comparación de medias, se presentó diferencia significativa entre la resistencia a la penetración y los diferentes grados de incidencia de la enfermedad, encontrándose que a los 10 centímetros de profundidad, los mayores valores de resistencia a la penetración se encontraron en el grado de severidad 1 y 3, con 3.81. A los 20 centímetros de profundidad, los mayores valores de resistencia a la penetración se encontró en el grado de severidad 1 y 3, con 4 megapascales y 4.14 megapascales. Y para los 30 centímetros de profundidad, se encontraron que los mayores valores de resistencia a la penetración se encontraron en los grados de incidencia 1 y 3, con 3.54 y 4.11 megapascales. De acuerdo con Tetsuki 2017, los valores de resistencia a la penetración de 3.54
5 megapascales es limitante, ya que paraliza por completo el crecimiento del sistema radicular. De acuerdo con Avis, las raíces realizan una presión máxima de empuje de 1.5 megapascales, desde 0.9 a 1.5 megapascales. Y de acuerdo con SOE estableció que la resistencia a la penetración desde 1.3 a 2 megapascales es crítica para la penetrabilidad del sistema radicular, la cual detiene su elongación máxima a la mitad. Para el lote 2 encontramos que también se presentaron diferencias significativas entre la resistencia a la penetración y los diferentes grados de severidad, encontrándose que para el lote 1, para el grado de severidad 1, se encontraron los valores máximos de resistencia a la penetración, que fue de 4.81, y para el grado de incidencia 2 se encontró que el valor máximo de resistencia a la penetración estuvo en 5 megapascales. A los 20 centímetros de profundidad, los mayores valores de resistencia a la penetración se presentaron en el grado de incidencia 1 y 2, con 4.94 y 5 megapascales. Y para la profundidad de 30 centímetros, los mayores valores de resistencia a penetración se encontraron en los grados de severidad o de incidencia de la enfermedad en el grado 1 y 2, con 4.58 y 5 megapascales. De acuerdo con Torres Martínez, la resistencia a la penetración es una posible causa en la predisposición de la PC debido a la presencia de zonas o capas endurecidas o adensadas. De acuerdo con Costa Acosta y Munevar 2003, en Colombia encontraron que la incidencia de PC fue mayor en los suelos compactados con valores de resistencia a la penetración mayores a 1.58 megapascales. Resistencia a la penetración en diferentes longitudes y profundidades en la zona del plato, en diferentes grados de severidad en el lote 2, en 2 lotes en la finca Padelmo. De acuerdo con los análisis de regresión, se presentaron diferencias significativas para los grados 0 del lote 1 a la profundidad de 10 centímetros. Para el lote 2, severidad 0, se encontró la mayor valor significancia a la profundidad de 20 centímetros. Para la severidad 1, lote 1, no se presentó significancia no hubo análisis, una significancia. En cambio, para el lote 2, en la severidad 1, lote 2 sí se presentó para la profundidad de 20 centímetros. Para la severidad 2, lote 2, severidad 2, lote 1, sí presentó respuesta significativa a las 3 profundidades, a los 10, a los 20 y a los 30 centímetros de profundidad. En cambio, para la severidad 2, lote 2, no hubo una respuesta lineal significativa. De acuerdo con la severidad 3, lote 1, no hubo una respuesta lineal significativa en las profundidades, pero para la severidad 3, lote 2, presentó diferencia lineal significativa a la profundidad de 20 y 30 centímetros de profundidad. Conclusiones. Se encontró que para el grado de incidencia 0 y 1 predominaron las texturas franco-arcillosas, arenosas, franco-arcillosa limosa, con estructuras blocosas, angulares y angulares, consistencias pegajosas, ligeramente pegajosas, plásticas, ligeramente plásticas. Además, predominaron los estados de glaciación con un 71.8% y un 68.7%, y un porcentaje de compactación del 59.3% y un de 37.5%. Se encontró que para el grado de incidencia 2 y 3 predominaron las texturas franco-arcillosas y franco-limosas con estructuras blocosas, angulares, subangulares, consistencias pegajosas, plásticas y ligeramente plásticas. Además, predominó los estados de glaciación con 59.3% y un 68.7%. Y los porcentajes de compactación en los suelos estuvieron en rango de 50% a un 59.30%. Para la densidad aparente y los diferentes grados de seguridad no se presentó diferencia significativa, pero cabe resaltar que los valores máximos de densidad aparente fueron de 1.79 y 1.78, hallándose en los grados de severidad 2 y 3. Y para el lote 2, los valores de densidad se manifestaron en el grado de severidad testigo y 3, con 1.78 y 1.82. En el lote 1, a la profundidad de 10 y 20 centímetros, se encontraron los valores máximos en el grado de severidad 1 y 3,
con 3.81 y 4.14. Y para los 20 centímetros de profundidad, los valores máximos de resistencia se encontraron en el grado de severidad 1 y 3, con 3.54 y 4.11. Para el lote 2, en la profundidad de 10 y 20 centímetros, se encontraron los máximos valores en el grado 1, con 4.81 y 4.94. Y en el grado 2 fue 5 megapascales. Y para la profundidad de 30 centímetros, los máximos valores en el grado 1 y 2, con 4.58 megapascales y 5 megapascales. Capítulo 3. Condiciones químicas del suelo y su relación con el contenido nutricional foliar en el cultivo de palma africana en fincas del municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena. Materiales y métodos. Si se utilizó un diseño muestral aleatorio simple, 6 fincas, se hicieron 38 repeticiones con un total de 228 unidades experimentales. Análisis estadístico, se utilizó análisis de varianza, prueba de Tukey, prueba de comparación de medias de Tukey, se hizo un análisis de correlación entre la variable química de suelo y la variable foliar, y se utilizaron programas estadísticos SAS 9.1. Materiales y métodos. Instalación de experimentos para la evaluación y caracterización química y foliar. Para determinar el contenido nutricional del área foliar fueron recolectadas las muestras foliares en la hoja número 17 en palmas adultas mayores de 4 años. Estas se etiquetaron y se mandaron al laboratorio, donde determinarán por método de digestiva, por vía húmeda, por ácido clorhídrico y ácido nítrico, y el nitrógeno lo determinarán por ácido sulfúrico puro. Instalación del experimento para evaluación de las características físicas químicas de los suelos y foliares. Para la evaluación química, se recolectaron en cada finca 38 muestras de suelo a una profundidad de 0 a 20 centímetros. Cada muestra está constituido por 5 submuestras. Se mezcla para obtener 1 kilo de suelo. Esta recolección se hizo en las plantas o en las palmas donde se tomaron las muestras foliares. En el laboratorio se evaluarán los siguientes parámetros, lo que fue pH, ácido intercambiable, fósforo, el carbono orgánico, azufre, micronutrientes y las bases. Resultados. De acuerdo con los análisis, de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de comparación de medias, se encontró que hubo diferencias significativas en cuanto al pH en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose el mayor pH en la finca Palmarí con 6 y el menor valor en la finca Invartén con 5.2. De acuerdo con los resultados obtenidos, observamos que estos estuvieron por encima de los valores propuestos por Muneva y Lares, que fue de 5 y de 5.5. Para el caso de la materia orgánica en el suelo, también se presentó diferencias significativas en cuanto al contenido o el porcentaje de estos en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose el mayor porcentaje de materia orgánica en la finca Padelma con 2.1 y el menor en la finca comercializadora con 1. De acuerdo con estos resultados, encontramos que el contenido de materia orgánica en el suelo en las diferentes fincas estuvo por debajo del valor propuesta por Muneva y Lares para el normal crecimiento y desarrollo del cultivo de la palma africana, que fue de 4 y de 4.3. Para el caso del azufre también se presentó diferencias significativas en cuanto al contenido de este elemento en el suelo, encontrándose que el mayor contenido de azufre en el suelo se presentó en la finca Inversora con 78.3 y el menor valor o el menor contenido de este elemento se encontró en la finca Palmarí con 10.5. De acuerdo a estos resultados, el contenido de azufre estuvo por encima del valor propuesto por Muneva de 15, lo cual indica de 15 miligramos por kilogramo de suelo. Para el caso del fósforo, también se presentó diferencias significativas en cuanto al contenido de estos elementos en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose que el mayor contenido de fósforo en el suelo se presentó en la finca Padelma con 40.5 y el menor en la finca Inversora con 21.8. Los valores o el contenido de fósforo en el suelo superaron los valores críticos propuestos por Muneva y Lares, que fue de 20 miligramos por kilogramo de suelo. De acuerdo con GEA, la aplicación continua de fertilizantes, así como la hidrólisis del hierro y la actividad microbiana y lo que es la actividad de composición de la materia orgánica influyen en el pH del suelo. De acuerdo con Castillo, manifiesta que los monocultivos provocan un descenso progresivo en el contenido de materia orgánica en el suelo debido al bajo retorno
que existe de los materiales vegetales los materiales vegetales al suelo. Con respecto al azufre, se dice que ese contenido de azufre en el suelo puede estar asociado a lo que es el material parental o a las aplicaciones de estos elementos en forma de fertilizante. Para el mismo caso, es para el fósforo, también este contenido de fósforo en el suelo puede estar relacionado a materiales parentales como la apatita, la hidroxiapatita, o también a las aplicaciones de este elemento en forma de fertilizante en el cultivo de la palma africana. Para el contenido de las bases intercambiables del suelo en las 6 fincas establecidas en el cultivo de palma africana en el municipio de Zona Bananera, departamento de Magdalena. De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de comparación de media, encontramos que el calcio presentó diferencias significativas entre las diferentes fincas evaluadas y que el mayor valor o el mayor contenido de calcio en el suelo se presentó en la finca Imbartén con 10.4 y el menor valor en la finca Palmarí con 5. El contenido de calcio en el suelo superó por mucho los valores críticos propuestos por Munevar y Lares, que fue de 0.6 y 1 centimol por kilogramo de suelo. De acuerdo a SANIT, altas concentraciones de calcio y magnesio en plantaciones de palma es debido a la continua o excesiva aplicaciones de estos elementos o también a materiales parentales. Para el caso del magnesio en el suelo, no se presentó diferencia significativa en cuanto al contenido de magnesio en las diferentes fincas evaluadas, pero cabe resaltar que la finca que presentó el mayor contenido de magnesio en el suelo fue la finca Palmarí, con 4.7, y el menor valor la finca comercializadora con 1.5. Cabe anotar que estos valores o estos contenidos de magnesio en el suelo estuvieron por encima de los valores propuestos por Munevar y Lares para el buen crecimiento y desarrollo del cultivo de la palma africana en el municipio de Zona Bananera, departamento de Magdalena. Para el caso del potasio también se presentó diferencia significativa en cuanto al contenido de este elemento en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose que el mayor valor o el mayor contenido de potasio se presentó en la finca Rosaleda con 1.1 centimol por kilogramo de suelo, y el menor contenido lo enfrentó la finca Imbartén con 0.6 centimol por kilogramo de suelo. Cabe anotar que estos valores o el contenido de este elemento en el suelo en todas las fincas superó los valores propuestos por Munevar y Lares para el buen crecimiento y desarrollo del cultivo de la palma africana, que fue de 0.3 centimol por kilogramo de suelo y 0.4 centimol por kilogramo de suelo. Para el caso del sodio encontramos que también se presentó diferencias significativas entre las diferentes fincas evaluadas en cuanto al contenido de este elemento en el suelo. Pero los contenidos encontrados no representan un peligro inminente para el cultivo de la palma africana. De acuerdo con Chinchilla, el potasio, el magnesio y el calcio están vinculados íntimamente con la pudrición de cogollo, que un balance adecuado de potasio es esencial para mantener el mecanismo de defensa de las plantas y contrarrestar así el ataque de patógenos y al estrés en general. Contenido de microelementos en el suelo en las 6 fincas evaluadas. De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de comparación de media, encontramos que el hierro presentó altos contenidos en las diferentes fincas, mostrando así alta significancia o alta diferencia entre todas. El mayor contenido de hierro se presentó en la finca inversora con 382 miligramos por kilogramo de suelo, y el menor valor lo presentó la finca Padelma con 199.1 miligramos por kilogramo de suelo. Estos valores estuvieron por encima de los valores propuestos por Munevar, que fue de 30 miligramos por kilogramo de suelo. Eso quiere decir que se superaron por mucho los valores propuestos por Munevar. De acuerdo con el manganeso, también se presentó diferencia significativa en cuanto al contenido de este elemento en las diferentes fincas evaluadas, y se encontró que el mayor contenido de manganeso en el suelo se presentó en la finca Padelma con 57.4 y el menor valor la finca comercializadora con 14.5. Cabe resaltar que todo el contenido de todas las fincas estuvo por encima de valores propuestos por Munevar para el buen crecimiento y desarrollo de este cultivo de la palma africana, que fue de 10 miligramos por kilogramo de suelos. Para el caso del cobre,
Se presentó también diferencias significativas en cuanto al contenido de este elemento en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose que el mayor contenido de cobre se presentó en la finca Rosaleda con 5.1 y el menor en la finca Palmarí con 2.4. Cabe resaltar que también el contenido de cobre en el suelo superó los valores propuestos por Munevar, que fue de 1.5 miligramos por kilogramo de suelo. Para el caso del SIC, no se presentó diferencia significativa en cuanto al contenido de este elemento en las diferentes fincas evaluadas, pero cabe resaltar que fue la finca Palmarín con 13.9 quien presentó el mayor valor o el mayor contenido de este elemento en el suelo. Y la finca y el menor valor lo presentó la finca comercializadora con 3.4. Cabe resaltar también o anotar que estos valores de todas las fincas estuvieron también por encima del valor propuesto por Munevar, que fue de 2 miligramos por kilogramo de suelo. Para el caso del boro, encontramos que también se presentó diferencia significativa, muy significativa en cuanto al contenido de boro en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose que el mayor contenido de boro se presentó en la finca comercializadora con 11 miligramos por kilogramo de suelo y el menor valor lo presentó en la finca Invertén con 0.8 miligramos por kilogramo de suelos. De acuerdo con Tichet y Jimeno, los altos contenidos de hierro y manganeso en el suelo están asociados a los minerales primarios, como el piroxeno y los altos contenidos de humedad que permanecen en estos suelos, los cuales facilitan la disponibilidad de esto y la fácil absorción por parte de las plantas para la toma de nutrientes. De acuerdo con Tichet y Jimeno, también menciona que los altos contenidos de cobre y zinc en el suelo están asociados a los minerales parentales y al manejo agronómico, debido a que estos elementos en el cultivo de la palma son aplicados frecuentemente en forma de fertilizante. Y de acuerdo con Fairy y Harley, los altos contenidos de boro en la planta de palma africana están asociados directamente a las aplicaciones de este elemento en forma de fertilizante, ya que es uno de los elementos que más se aplica en el cultivo de la palma debido a su manifestación de deficiencia. Correlación entre las variables químicas de los suelos y el contenido nutrial en el aguinense. Estamos las correlaciones. De acuerdo con las correlaciones, resaltaremos aquellas positivas significativas en cuanto al contenido de los elementos en el suelo y su relación a nivel foliar. De acuerdo con el nitrógeno foliar, tuvo una correlación positiva significativa con el potasio del suelo. El fósforo foliar también tuvo una relación positiva con el potasio del suelo. Y el potasio foliar tuvo una correlación positiva significativa con el potasio del suelo. De acuerdo con el calcio foliar, tuvo unas correlaciones lineales positivas significativas con la materia orgánica, con el sulfato, con el azufre del suelo, con el fósforo del suelo, con el magnesio del suelo y con el sodio del suelo. De acuerdo al magnesio foliar, tuvo unas correlaciones positivas significativas con la materia orgánica, con el fósforo, con el calcio del suelo. De acuerdo con los elementos menores, también encontramos que hubo correlaciones significativas positivas con el manganeso foliar, con el magnesio del suelo, el magnesio foliar con el cobre del suelo, el cobre foliar con el cobre del suelo y el cobre foliar con el zinc del suelo. Correlaciones positivas significativas con el boro foliar y el manganeso del suelo. De acuerdo con Aguirre, en la zona habanera los suelos están formados principalmente por materiales primarios y secundarios como lo que son los piroxenos, las micas, las moscovitas y los feldespatos, y materiales secundarios como las vermiculitas y las modmorillonitas. Características químicas del suelo y contenido químico foliar para la finca Padelma. De acuerdo con las correlaciones, resaltamos las positivas de mayor relevancia para esta finca. Las correlaciones significativas positivas estuvieron, digamos, para el caso del calcio foliar, tuvo correlación positiva con el pH, con la materia orgánica, con el fósforo del suelo, con el calcio del suelo y con el manganeso del suelo. Un minutico, por favor. También, para el caso de los microorganismos, también se presentaron
de los microelementos también se presentaron diferencias significativas en cuanto a las correlaciones. Digamos, había correlaciones lineales positivas, o sea, mayor contenido de estos elementos se reflejaron a nivel foliar, como es el caso del hierro, el hierro del suelo con el manganeso foliar, el manganeso del suelo con el hierro foliar, el manganeso del suelo con el cobre del foliar y el zinc foliar, el cobre del suelo con el manganeso foliar y el boro del suelo con el boro foliar. De acuerdo con agropecuaria, los microorganismos actúan sobre los minerales primarios y secundarios, liberando los elementos, dejándolos disponibles en el suelo a través de los procesos llamados solubilización. Caracterización química de los suelos y el contenido foliar en palma africana en la finca Rosaleda. De acuerdo con las correlaciones, resaltaremos las correlaciones positivas significativas para la finca Rosaleda, que fue para el suelo foliar, tuvo una correlación positiva con el azufre del suelo con el calcio foliar. El calcio foliar tuvo una correlación significativa positiva con el fósforo del suelo, con el calcio del suelo, con el magnesio del suelo y con el potasio del suelo. El magnesio foliar también presentó correlaciones lineales positivas significativas con el potasio del suelo y el sodio del suelo. Para el caso de los microelementos también se presentaron correlaciones lineales positivas significativas, como fue el magnesio foliar con el hierro del suelo, el zinc foliar con el hierro del suelo y el boro foliar con el hierro del suelo. Y el cobre del suelo con el magnesio foliar, el cobre foliar, el zinc foliar y el boro del suelo. De acuerdo con AFI, explica que los suelos se presentan, existe una dinámica química por el aporte que hace los minerales de la materia orgánica en descomposición o por las aplicaciones de estos elementos en forma de fertilizantes. Conclusiones. Desde 5.2 a 6, considerados como suelos ácidos por encontrarse menor a 7, lo cual puede causar alguna reducción en la disponibilidad de algunos nutrimentos y favorece la solubilidad de elementos tóxicos, como el caso del aluminio. La cantidad de materia orgánica presente en los suelos fue de 2.1 a 1, considerado como bajo para el cultivo de la palma africana. Los suelos estudiados presentan contenido de azufre y de fósforo en los rangos de 78.3 y 10.5 y de 40.5 y 21.8, encontrándose por encima de los valores propuestos por Munera Barilares. Las bases intercambiables en el suelo estuvieron considerados como altos. Para el caso del calcio, el valor estuvo entre 10 a 10.5, para el caso del magnesio estuvo entre 4.7 y 1.5, y para el caso del potasio estuvo entre 1.1 y 0.6. Para el contenido de elementos menores en los suelos estudiados, el hierro presentó valores entre 382.5 y 199.1. Para el caso del manganeso, de 57.4 hasta 14.5, y para el caso del cobre estuvo desde 5.1 a 2.4 miligramos por kilogramo de suelo. Para zinc estuvo entre 13.9 y 3.3, y para el caso de boro estuvo entre 11 y 0.8 miligramos por kilogramo de suelo. De acuerdo con las correlaciones positivas significativas entre los contenidos de los elementos en el suelo con el contenido a nivel foliar, indica que los nutrimentos en el suelo se encuentran en forma disponible y fácilmente absorbidos por la planta, a excepción de la finca comercializadora, aunque no la mostré, debido a que no presentó una alta tasa de absorción para esta finca. Capítulo 4. Contenido foliar de nutrientes, la incidencia de pudrición de cogollo y el rendimiento en cultivo de palma africana en el municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena. Materiales y métodos. Diseño experimental. Se hizo un muestreo aleatorio simple en 6 fincas, 38 repeticiones, 228 unidades experimentales. Análisis estadístico, signos de análisis de varianza, prueba de comparación de medida de Tukey, análisis de correlación entre variable química foliar, la PC y el rendimiento, y programa estadístico SAS 9.1. Materiales y métodos. Instalación del experimento para la evaluación de las características químicas y foliares. Para determinar el contenido nutricional del área, fueron recolectadas las muestras foliares en la hoja número 17 de palmas adultas mayores de 4 años. Estas muestras se le mandan al laboratorio, donde determinarán todos los que son los macro y microelementos por el método de digestión en húmedo y el nitrógeno por el método de extracto
extracto por método del ácido sulfúrico puro. Determinación de los niveles de incidencia de APC. Se determinó la incidencia de APC de los lotes a partir de la relación que existe entre el número de palmas enfermas y número de palmas sembradas de acuerdo a los niveles de incidencia, bajo, medio, alto, muy alto, para los siguientes porcentajes de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40 y mayores a 40. Para determinar la determinación de la producción, para determinar la producción por hectárea, se procedió a cosechar semanalmente los racimos en estado de maduración de cada lote. Luego se sumaron las cantidades de frutos obtenidas mensualmente para dividir la producción entre el número de hectáreas y se obtiene lo que es producción por hectárea mes. Y para obtener la producción anual se suman todas las producciones mensuales y se tiene un rendimiento de tonelada por hectárea año. De acuerdo al contenido foliar de macroelementos en la palma africana para el año 2019, se encontró, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de comparación de medidas, se encontró que hubo diferencias significativas en cuanto al nitrógeno en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose mayor contenido de nitrógeno en el suelo en la finca comercializadora y el menor contenido en la finca Palmarí con 2.1. Estos valores estuvieron por debajo de los valores propuestos por Muneva Barilares, que fue de 2.6 y 3 puntos. De acuerdo con Thomson, la deficiencia a nivel foliar es por bajo contenido de materia orgánica o por la baja aplicación de estos elementos o por la licidación de aniones como los nitratos, que son altamente solubles. De acuerdo con contenido de arena en los suelos, contenido de arena en estos suelos, es posible que también haya pérdida por licidación por el contenido de arena en estos suelos. De acuerdo con el fósforo, a nivel foliar también se presentó diferencias significativas entre las diferentes fincas evaluadas, encontrándose el mayor contenido de fósforo en la finca comercializadora con 0.6 y el menor contenido la finca Palmarí con 0.12. El valor de fósforo a nivel foliar en todas las fincas estuvieron por debajo del valor propuesto por Muneva Barilares, que fue de 0,18 y 0,25. De acuerdo con estos resultados, estas plantas pueden presentar manifestaciones de deficiencia, ya que el contenido de estos elementos a nivel foliar no cumplirá con los requerimientos necesarios para que ella pueda expresar todo su potencial genético. Para el caso del potasio, encontramos que también se presentó diferencias significativas entre las diferentes fincas evaluadas, encontrándose que el mayor valor de potasio a nivel foliar lo presentó la finca Rosaleda con 1.1 y el menor valor la finca Imbartén con 0,6%. De acuerdo con estos resultados, podemos observar que en todas las fincas los valores o el contenido de este elemento a nivel foliar estuvieron por debajo de los valores críticos propuestos por Muneva Barilares. Esto quiere decir que estas plantaciones deberán presentar o posiblemente presentarán manifestaciones de deficiencia debido a que estos elementos, el contenido de este elemento a nivel foliar no debería cumplir con su requerimiento, lo cual hace que no pueda expresar todo su potencial genético en cuanto al rendimiento. De acuerdo con el calcio, también se presentó diferencias significativas entre las diferentes fincas evaluadas, encontrándose que el mayor contenido de calcio se presentó en la finca Imbartén con 10.5 y el menor valor la finca Palmarí con 5. De acuerdo con estos resultados, el contenido de calcio a nivel foliar estuvo por encima de los valores propuestos por Muneva Barilares. Esto quiere decir que la plantación no deberá presentar manifestaciones de deficiencia debido a su alto contenido que presenta este elemento a nivel foliar. De acuerdo con el magnesio, también se presentó diferencias significativas en cuanto a las diferentes fincas evaluadas, encontrándose el mayor valor en la finca Imbartén y el menor valor en la finca Rosaleda. De acuerdo con resultados, podemos observar que solamente la finca Imbartén no debería presentar manifestaciones de deficiencia. El resto de la finca debería presentar manifestaciones de deficiencia. Si hacemos una comparación entre los valores críticos de Muneva Barilares, para el caso de Muneva, pues para este caso deberían presentar manifestaciones en cuanto a Muneva Barilares. El único que no debería presentar sería en el caso del calcio.
De acuerdo con rato, los fósforos en el suelo puede estar, el fósforo en el suelo puede estar en formas insolubles o bajo aporte en forma de fertilizante. Por eso su deficiencia a nivel foliar. Y segundo, SAGIT. El calcio foliar está relacionado a la alta concentración de este elemento y al origen edafológico por los cuales fueron formados estos suelos. De acuerdo con NICE 2011, la deficiencia de magnesio a nivel foliar debe a la alta tasa de fertilización como el cloruro de potasio utilizado en el cultivo de palma africana. Sabemos que el cloruro de potasio es una de las fuentes más utilizadas en el cultivo de la palma africana, lo cual puede realizar un antagonismo con elementos de magnesio. Para el caso de los elementos menores a nivel foliar, encontramos que el hierro presentó diferencias significativas en cuanto al contenido de este elemento a nivel foliar, encontrándose que el mayor contenido de este elemento se encontró en la finca Inversora, con 184, y el menor contenido en la finca Rosaleda, con 79. De acuerdo con estos resultados, que la mayoría de las fincas, a excepción de la finca Rosaleda, no debería presentar manifestaciones de deficiencia, porque estos elementos se encuentran en alto contenido a nivel foliar. Pero también cabe resaltar que estos valores, a excepción de la finca Rosaleda, estuvieron por encima del valor propuesto por Munevar, que fue de 80%. Para el caso del manganeso, se presentó diferencia significativa en cuanto a la finca Inbartén y las demás fincas, pero no hubo diferencia significativa entre ellas, encontrándose el mayor contenido de manganeso en la finca Inbartén con 299 y el menor valor la finca Palmarí con 104%. De acuerdo con estos resultados, pues la sección de la finca Inbartén, las demás fincas deberían presentar manifestaciones de deficiencia debido a que su contenido se denota que es menor a lo propuesto para un buen crecimiento y desarrollo propuesto por Munevar, que fue de 150%. De acuerdo con el cobre, encontramos que también se presentó diferencias significativas en cuanto al contenido de este elemento a nivel foliar, y que el mayor contenido de cobre lo presentó la finca Inversora y el menor contenido lo presentó la finca Comercializadora con 6.1. Estos valores estuvieron por encima del valor propuesto por Munevar y Lares, pero a la vez estuvieron por debajo del valor propuesto por Lares, que fue de 15. De acuerdo con, si nos guiamos por los valores críticos propuestos por Munevar, esta finca no debería presentar manifestaciones de deficiencia de cobre, pero si nos guiamos por los valores propuestos por el ARE, pues todas deberían presentar síntomas de deficiencia. Para el caso del zinc, también podemos notar que se presentó diferencia significativa en cuanto a este contenido entre las diferentes fincas evaluadas, y que el mayor contenido de zinc lo presentó la finca Inbartén con 20.6% y el menor valor lo presentó la finca Padelma con 14.4%. De acuerdo a estos resultados, pues el elemento zinc no debería presentar manifestaciones de deficiencia si lo comparamos con los valores críticos propuestos por Munevar, pero si lo comparamos con los valores críticos propuestos por Lares, todas presentarían deficiencia de este elemento. Para el caso del boro, también notamos que la finca, que hubo diferencia significativa en cuanto al contenido de boro a nivel foliar entre las diferentes fincas evaluadas, y que el mayor valor o el mayor contenido de boro lo presentó la finca Palmarí y el menor valor la finca Padelma con 15.5%. Igualmente, si hacemos la comparación con la finca, la finca con valores críticos por Munevar, pues solamente la mayoría de las fincas pues no debería presentar manifestaciones de deficiencia, a excepción de las fincas Rosaleda, Inbartén, Inversora y Padelma, pues esto se encuentra por debajo del rango bajo el rango crítico propuesto por Munevar, pero si lo comparamos con Lares, pues todas las fincas, hasta la finca Palmarí, que es la que presentó mayor contenido de boro a nivel foliar, también presentaría estas deficiencias. De acuerdo con Faber y Bornacel, el hierro y el manganeso en exceso de humedad en el suelo se reduce y es fácilmente absorbido por las plantas.
De acuerdo con Faber Bornancelle, los bajos contenidos de cobre a nivel foliar puede ser debido a su baja movilidad, ya que estos son uno de los oligoelementos considerados menos móviles a nivel de suelo. De acuerdo con Marchenet, aunque la disponibilidad de zinc en el suelo sea adecuada, su movilidad en la planta es media, y ya que este tiende a acumularse preferiblemente en los tejidos vegetales de los sistemas radiculares. Y de acuerdo con Brown, la absorción del boro puede ser afectada por factores edáficos en el suelo, como el pH, la textura del suelo, la humedad, el contenido de materia orgánica, etc. Así otros factores. Entonces vamos a hablar sobre el rendimiento en el cultivo de palma africana en diferentes fincas del municipio, zona bananera, departamento de Magdalena. De acuerdo con el análisis de varianza, se presentó diferencia significativa en cuanto al rendimiento en las diferentes fincas evaluadas, encontrándose el mayor valor o el mayor rendimiento en la finca inversora con 22.4 y el menor rendimiento o el mayor rendimiento de producción lo presentó la finca Rosaleda. Estos valores de rendimiento están ligados directamente con las características químicas del suelo y el balance nutricional, ya que un aporte de nutrientes en el momento oportuno facilita o induce a la área foliar y por consiguiente a los rendimientos. El rendimiento también está vinculado con el manejo agronómico. De acuerdo con Molina, Raúl y Molina, ellos encontraron que encontraron lotes con altos rendimientos, aproximadamente de 34 toneladas por hectárea año. Pero previo o antes de la instalación de la siembra, se hicieron una adecuación de los suelos, que fueron aradas, rastrilladas, cinceladas, subsoladas, instalación de sistemas de riegos y drenajes. Pasos necesarios para que el cultivo para los cultivos de palma pueda expresar todo su potencial genético. Hay que también resaltar que a pesar de que la finca comercializadora con 22 toneladas por hectárea año y la finca Padelma con 19.2 toneladas por hectárea año presentaron también unos rendimientos buenos, estas fincas han sido afectadas gravemente por la enfermedad o por la incidencia de pudrición de cogollo. Resultado: contenido químico foliar y la incidencia de pudrición de cogollo en cuanto al cultivo de palma africana en diferentes fincas del municipio de Zona Bananera, departamento de Magdalena. Aquí encontramos unas correlaciones negativas significativas, en cual nos dice que a mayor contenido a nivel foliar de magnesio, de nitrógeno, calcio, magnesio, manganeso, cobre, zinc, se presentó menor incidencia de la enfermedad de pudrición de cogollo. Y encontramos correlaciones positivas significativas, que quiere decir que a mayor contenido de potasio foliar y de boro foliar se encontraron se dio mayor incidencia de la enfermedad de pudrición de cogollo. De acuerdo con Nora y Sabrina, el calcio disminuye significativamente la incidencia de la enfermedad de pudrición de cogollo, debido a que este elemento se une con los ácidos pépticos para formar lo que son los pectatos de calcio, las cuales conforman las paredes la pared celular, causándole resistencia y tolerancia al ataque de patógenos, y también ralentiza las reacciones patogénicas. De acuerdo con Munevar, manifiesta que los desbalances nutricionales entre nitrógeno, potasio, calcio y boro, y entre los elementos calcio, magnesio y boro, propicia el desarrollo de la enfermedad pudrición de cogollo. Para el caso del contenido foliar y el rendimiento, te encontramos correlaciones positivas significativas y correlaciones negativas significativas. En cuanto a las correlaciones positivas significativas, encontramos que a mayor contenido foliar de nitrógeno, fósforo y potasio y zinc se presentaron mayores rendimientos, y a mayores contenidos de magnesio foliar y de boro foliar se presentaron menos rendimientos. De acuerdo con estos resultados, nos quieren decir que el magnesio mostró un comportamiento inverso a la producción, es decir, a bajas producciones se asociaron a alto contenido de esto en la hoja. De acuerdo con Gómez 2005, la disponibilidad de magnesio aumenta en presencia del boro, debido a que este estimula el crecimiento y desarrollo desarrollo radicular. Y de acuerdo con Parry 2005, los niveles de nitrógeno, potasio y fósforo y más agua
se consideran los principales factores limitantes en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la planta. Conclusiones. Los contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio a nivel foliar están por debajo de los niveles críticos. Para el caso del calcio, sí estuvo por encima de los niveles críticos en el cultivo de la palma africana. El desequilibrio entre potasio, magnesio y calcio pueden estar asociados íntimamente a la incidencia de pudrición de cogollo. No existe una correlación entre el contenido foliar de fósforo, potasio y magnesio y el contenido edáfico presente en los suelos. El contenido de hierro, cobre y zinc a nivel foliar se establecieron como altos, encontrándose por encima de los niveles críticos en la mayoría de las fincas estudiadas. Los mayores rendimientos se presentaron en la finca inversora, comercializadora y la finca Palmarí. Y los menores rendimientos se enfrentaron en la finca Palmarí y Rosaleda con 17.8 y 15.5 toneladas por hectárea año. A mayor contenido acumulado a nivel foliar de nitrógeno, calcio, magnesio, manganeso, cobre y zinc, se presentaba menor incidencia de la enfermedad pudrición de cogollo, pero a mayor acumulación de potasio y boro se presentaron mayor incidencia de la enfermedad pudrición de cogollo en las diferentes fincas igualadas en el municipio de Zona Banera, departamento de Magdalena. A mayor contenido acumulado a nivel foliar de NPK y zinc foliar se presentaron mayores rendimientos. Sin embargo, a mayor acumulación de magnesio foliar y boro foliar se presentaron menores rendimientos en las diferentes fincas igualadas del municipio de Zona Banera, departamento del Magdalena. Referencias bibliográficas, las que utilizamos. Muchas gracias por su atención. Vamos a ir acá. Papi, ¿cómo hago para que me vean? Bueno, profe, ahí finalizo la exposición de la investigación. Quedo atentos a sus comentarios, a preguntas, dudas, porque aquí estamos para resolverlo, apoyado por el profesor Enrique Combat, que nos puede colaborar. Entonces quedo atento a sus preguntas, profe. Que me dice el profesor Jarabas, no sé si ya arregló su audio. Carlos, siguiendo el orden del día, viene la pregunta de los evaluadores. Yo le cedo al doctor Alzate la palabra para que él inicie la ronda de preguntas. Sí, señor. Muy amable, doctor Juan. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días todavía para todos. A Carlos Ernesto, buenos días. Yo quiero iniciar, me hubiera gustado ser de pronto una persona segunda o tercera, pero yo quiero iniciar felicitándolo a usted y al doctor Combat por la calidad del trabajo. A mí me parece que es un trabajo supremamente valioso. No sé si ustedes a corto o mediano plazo lo piensen dar a conocer a la comunidad palmera de Colombia. Si es así, pues me alegro mucho. Si no es así y por alguna dificultad de comunicación, pues yo casi que tengo algunas líneas directas a nivel directivo en la capital de la República y pienso que vale la pena dar a conocer el trabajo a nivel nacional, porque con el punto de vista que yo lo veo es muy valioso. Pues mi área fuerte es la fisiología, ¿cierto? Sí, señor. Pero cuando hice mi maestría, en su momento me faltó una sola materia para tener la maestría en suelos. El doctorado sí fue en fisiología, como le digo, y entonces pues tengo la suerte de combinar las dos situaciones y quería preguntarte dos cosas, aparte de las felicitaciones que reitero. Gracias, profe, gracias. Por la calidad del trabajo. Bastante. Y quisiera preguntarte una cosa. Dígame, en todas las gráficas que tú colocaste, observé y tomé apuntes, que
la variabilidad de los resultados es muy alta. Tú mostrabas unas desviaciones estándar muy altas. Eso sí te permitía en los análisis estadísticos encontrar las diferencias que tú hablas que se presentaban en todos los casos. Sí, profe, sí, de igual manera pues yo estuve asesorado con un profesor de estadística, pues también vimos pues él notó también que a pesar de las desviaciones, pues sí nos dieron y sí nos mostraron los resultados. Lo que pasa es que fue bastante tedioso, pero sí mostraron, pues de acuerdo con las desviaciones que nos mostraron, pues sí nos mostraron los resultados. Sí hubo esos resultados para lo que fueron los contenidos nutricionales, tanto foliares como edáficos. Ahí pues el estadístico me colaboró mucho porque simplemente no tuvo que hacer como digamos otros pasos para que nos pudiera, debido a la información que tuvimos, que fue bastante, porque eso fue una recopilación de información, pero el estadístico sí nos colaboró y pues sí nos dio resultados. No hubo necesidad de hacer transformación en ningún caso. En el texto que tú enviaste no las vi, pero... No, profe, la verdad no tuvimos que hacer transformaciones. Bueno, entonces en otro, pues me queda clara la situación. En otro sentido, tú muestras en la gran mayoría de los análisis de suelo, en las diferentes profundidades que lo hiciste, sí, mostrabas en algunos casos algunas reacciones bajas a peróxido. ¿Por qué? Con esos contenidos que ustedes tenían allá y esas situaciones no debería de presentarse, ¿cierto? Sí, señor, bajas reacciones al peróxido. Pues se mostraban a veces era poco audible, a veces poco visible, era como contradictorio, porque pues nosotros encontramos alto contenido de calcio en el suelo. Sí, yo creo que fue el elemento que más estuvo de mayor cantidad de este elemento en el suelo. Pero las reacciones no fueron muy, digamos, sobresalientes, o sea, que se viera la efervescencia o que se escuchara los procesos, no se notó. Para el caso de lo que fue el ácido clorhídrico, también encontramos que, bueno, ahí se lo también a lo que fue la materia orgánica, pues estaba muy bajo, no sé si estoy bien. Está el contenido de materia orgánica, pues en todos los cultivos de las plantaciones fue bastante baja. Entonces, a pesar de que había bastante, pues no tuvimos no se presentó esas reacciones tan fuertes. Sí se presentaba, pero muy pocas, poco audible, poco visible, pocas. No fueron Carlos, yo he tenido, por suerte he tenido la oportunidad de trabajar en Cenicafé. Tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 20 años en suelos derivados de cenizas volcánicas, en condiciones de un buen manejo, en condiciones de malos manejos, y ahora llevo un poco más de 20 años aquí en la Universidad de Nariño, en Pasto, viendo una condición de suelos total, aunque siguen siendo derivados de cenizas volcánicas, pero les han dado un manejo desastroso en estas lomas tan grandes. Pero eso es para decirle que a mí me parece que los contenidos de materia orgánica para la condición que ustedes tienen no me parecen bajos, y me llamó muchísimo la atención dos cosas. La primera es que tú te refieras permanentemente al doctor Fernando Munevar para sustentar tus datos, y que hay otros autores que sí, también mencionabas, pero generalmente a Fernando lo llamas permanentemente a la relación, sí, seguramente porque está con los trabajos de Fede Palma, que está Fernando ahora en ese caso, y
Entonces yo veo que los niveles de calcio, tú dices que son altos y estamos trabajando en suelos ácidos o ligeramente ácidos, porque con ese pH que tú mostrabas de 6 me llama la atención. Entonces, ¿por qué no vi en ninguno de los análisis los niveles de aluminio? Y ya al final tú hablas sobre el aluminio, y el aluminio, yo respetando a todos ustedes que son suelólogos, yo siempre digo, hombre, en esos análisis de suelos, yo, con el cariño del mundo y el respeto que todo el mundo se merece en su área, yo miro la concentración de aluminio primero, porque el aluminio es el que me amarra todos los microelementos y especialmente el fósforo, especialmente el fósforo. Sí, señor. ¿Usted por qué no presenta los datos de aluminio o yo me perdí en ese momento? No, profe, no. Lo que pasa es que el aluminio, pues la acidez de los suelos no está relacionada directamente con el aluminio. Si usted observó, encontramos alto contenido de humedad, y lo que hizo que hubo mucha de humedad, lo que favorecía la hidrólisis tanto del hierro como el manganeso. Entonces, lo que observamos que el que provocaba el exceso de hidrógeno en el suelo no era tanto el aluminio como el hierro y el manganeso en su proceso de hidrólisis. Entonces, y el aluminio, pues no, su porcentaje, los porcentajes que se presentaron no era causante de problema, así como tuvo el sodio. No era el agente causal de la acidez. Entonces, lo relacionamos mucho con lo que fue la hidrólisis del hierro, pues el contenido de hierro era alto y estaba acompañado de suelos saturados, de niveles freáticos, pues siempre que oscilaban o se elevaban en diferentes temporadas del año. Entonces, también pues puede haber también lo que es la actividad microbiana, también ayuda a ese proceso, y lo que es la fertilización. Profe, no sé si se acuerda que pues, aquí en la palma africana las aplicaciones son altas, entonces también puede estar afectando el pH o influye en el pH del suelo, pero posiblemente, profe, lo más probable es que haya sido el efecto causado por la hidrólisis del hierro, es que nos está causando la acidez más que el mismo aluminio. Sabemos que el aluminio en el suelo, pues, digamos, cuando llega uno, pues ya, pues, ahí hay problema, pues, él se amarra con el fósforo y, pues, ahí sí lo hace, le baja la disponibilidad, ¿cierto? Y también, pues, tiene un efecto dañino en lo que son los sistemas radiculares de la planta. Y también pues limita mucho la absorción de otros elementos como el calcio, el magnesio, pero la acidez, pero se la aducimos más a lo que es el estado de hidrólisis del hierro en el suelo, y del hierro y del manganeso, que en ese proceso pues hay una liberación de átomos de hidrógeno, y ese átomo pues queda en la solución del suelo, y por eso que se lo aducimos más a lo que a la hidrólisis del hierro manganeso que al mismo aluminio. Pues él no nos presentó unos porcentajes que fueran alarmantes o que nos llamaran la atención. Por eso no lo colocamos. Yo esperaba ver, con base en los primeros análisis que tú mostraste de suelos, esperaba ver unos niveles bajos de sodio, porque en unos suelos ácidos yo pienso que el sodio debe de ser bajo, y el hierro alto, como tú lo presentaste, y el manganeso igualmente altos. Pero tú mostrabas niveles relativamente altos de sodio, y por allá, si no estoy mal, vi un dato de densidad en las conclusiones, no recuerdo, anoté por aquí unos datos de aluminio por allá de 1.40 y tanto, 1.70 y pico, pero no sé de dónde salieron esos datos, por eso era la conclusión o la confusión que yo tengo en ese sentido, Carlos. Pero para finalizar, de pronto más adelante les pido el favor que me permitan una intervención nueva.
Si tú, a ver, yo conocí cómo desapareció todo lo que es palma de aceite en Tumaco. Vi desaparecer alrededor de 25.000 a 30.000 hectáreas que habían sembradas aquí en Tumaco. Las vi desaparecer con el Aedes guinensis. Y entonces he estado en varios congresos de palma y ustedes los costeños de la costa norte dicen, no, para nosotros el problema no es PC. Y entonces a nosotros no nos importa, no, en los últimos ya la respuesta es diferente. Sí, pero ha cambiado. Pero sacaban pecho diciendo, para nosotros no es problema. Pero hoy en día ya se convirtió en un problema. Sí, ¿Tú qué esperarías con base en el trabajo que acabas de hacer? En la respuesta del híbrido O por G, en cualquiera de sus expresiones genéticas, que hay muchas, con base en este trabajo en relación a la PC o a la muerte súbita o a cualquiera de estos otros agentes que se presentan en palma de aceite. Bueno, profe, mire, pues nosotros ya tenemos una pauta, o sea, ya tenemos unas bases, ya tenemos la idea de qué factores edáficos pueden estar relacionadas con la pudrición de cogollo, como fue la resistencia a la penetración, que es la misma resistencia mecánica o la impedancia mecánica, y el balance nutricional. Yo le aporto mucho al desbalance nutricional, profe. ¿Por qué? Porque, digamos, el cultivo de la palma, si miramos los requerimientos nutricionales, esos fueron desde el año, tiene alrededor, fue en el 2001 y 2003. El suelo, como sabemos nosotros, es dinámico, cambiante. La palma africana es una planta que toma volúmenes altos de fertilizantes. Por experiencia propia, yo aplicaba fertilizante, estábamos aplicando 7 kilos, de 7 a 9 kilos de fertilizante por hectárea año por palma. Entonces son altos volúmenes. Pero no se conocía, profe, o de pronto los palmeros no se han concientizado lo que se quiere decir sobre el balance nutricional, el equilibrio que existe a nivel de nutrientes en el suelo. Por decir un ejemplo, ellos solamente en estos momentos quieren aplicar potasio porque la palma absorbe bastante potasio y hay que echarle bastante potasio. Y es un concepto muy errado. Una cosa es que la planta tome bastante potasio, a que el potasio en el suelo sea el ion que predomine. Es totalmente diferente. Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese ion en el suelo esté que esté disponible y fácilmente absorbible por parte del cultivo. Pero eso maneja un equilibrio entre calcio, magnesio, potasio, porque ahí es donde surgen lo que son los antagonismos. Y hay antagonismo de calcio con el potasio. El magnesio con el potasio es un antagonismo muy estrecho porque compiten con los sitios de intercambio. Entonces, eso es lo que yo le estoy aportando a eso, que principalmente deberíamos buscar o nuevamente buscar un requerimiento nutricional para el cultivo de la palma. Ese requerimiento, profe, también se lo deberíamos aportar a lo que son los híbridos, porque yo por ahí vi la semana pasada vi que aquí en el Magdalena, también en diferentes partes de Colombia, ya hay un híbrido que ya se adaptó, la adaptaron a diferentes condiciones, pero tiene una buena adaptabilidad, pero no se enfocaron a la parte nutricional. Pues yo ya tengo la idea de que los desbalances nutricionales, lo que es la impedancia mecánica en el suelo, lo que son las condiciones físicas, tienen un efecto sobre la enfermedad, sobre la planta y esta a su vez sobre la enfermedad. Entonces, pues nos tocaría mirar esa parte. ¿Por qué? Porque es que la palma da, sí. Aquí en el Magdalena, los palmeros, la palma está dando, sí, pero no es todo su potencial. Entonces, si veo unos rendimientos de 15 toneladas por hectárea año, si tú te bajas, eso ya no es rentable. Producir 15 toneladas por hectárea año, producir hasta 20 toneladas por hectárea año no es rentable, sino que aquí como se manejan altos volúmenes de área, entonces tienen un manejo. Pero encontramos sitios donde habían 32, 35, 36 toneladas por hectárea año, pero se hacía
estudios de investigación mucho al balance nutricional. Ahí se manejaba un balance nutricional y también estaban manejando lo que era una adecuación de los suelos, porque muchas veces, no, porque este suelo es bueno, ese suelo es bueno, lo cogen y lo tocan y ya es un bueno, y siempre hay, pero no hay una adecuación de los suelos. Entonces, pues, esos son factores que deberían, pues ya tenemos una base, deberíamos como instalar, hacer investigaciones, el comportamiento de los híbridos, pero miramos en diferentes suelos, miramos adecuaciones de suelo, vamos a adecuarla, vamos a cincelarla, subsolar, vamos a hacer un balance nutricional, apliquemos esto para ver cómo se expresa, cómo es el rendimiento al final, cómo expresa ella su rendimiento total, cuánto debe producir, porque ella, la vez pasada, en la parte híbrido estábamos viendo que no, si no lo hacen la polinización controlada, ella produce tal. No le demos esa pauta, a los palmeros, porque se van por ahí, entonces ya no quieren hacer polinización controlada. Entonces, bueno, Carlos, discúlpame, para cerrar, yo pienso como una sugerencia a mediano o largo plazo, miren si son tan amables, si hay espacio, o de pronto tú con la información que tomaste de campo, desde el punto de vista fisiológico y morfológico, a mí me asalta una duda y es, tú hablabas del potasio y yo iba a finalizar ahí, pero tú me abres una ventana y es la función de cada uno de estos elementos dentro de la planta. El potasio tiene ciertas funciones dentro de la planta, fisiológicamente hablando, y entre ellas está la apertura y cierre de estomas, la toma de agua, la tolerancia a condiciones extremas de clima, como condiciones muy altas de temperatura o exceso de agua en el suelo, ¿cierto? Y yo pienso que de pronto con la información que yo estaba mirando, que tú tienes allí, podrías mirar también desde ese punto de vista. Yo tal vez en algunos de los textos que tú me enviaste para que yo hiciera mis observaciones, yo te decía, está muy exageradamente enfocado a suelos. Claro, ese es el área tuya y es el área fuerte, ¿cierto? Sí, señor. Y yo lo estoy viendo con los ojos de la fisiología, ¿cierto? Entonces, sí, yo digo, hombre, es posible que esa toma de potasio y de boro, que el boro tiene que ver con los procesos de división celular dentro de las floraciones, entonces esos dos podrían contribuir de pronto en tu trabajo, mirándolo con un poquito de más detalle, a que tuvieran realmente influencia en la presencia o tolerancia de la planta a la PC, que es muy probable. Ahora, si vemos de pronto desde el punto de vista epidemiológico el desarrollo del patógeno, de acuerdo con Fede Palma, que es Phytophthora, ¿cierto? Entonces, pues se podría hacer una relación más grande, aunque eso tiene muchos detractores y tiene claro. Muchas personas que dicen que no es. Yo no tengo más y les agradezco que me hayan dado paso a mí de primero. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, Carlos, a usted y a su presidente, el doctor. Muchas gracias, profe, por su tiempo y por su colaboración y aporte a la investigación. Muy agradecido. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Gracias por la oportunidad. Precisamente, tomando la idea del doctor Alzate, en el 2017 se hizo un congreso en México, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Y fue una chica del Magdalena a presentar un trabajo sobre PC. Sí. Y ella
trabaja en una finca y presentó el trabajo que lo hizo conjuntamente con la Universidad Nacional, sede de Medellín. Y en las conclusiones que llegaron fue que no encontraron de las 1000 y pico plantas que muestrearon Phytophthora palmívora asociadas al PCP. Ellos llegaron a la conclusión de que no había ninguna asociación, que más bien habían otras cosas. Incluso encontraron una bacteria muy famosa y muy conocida en toda la costa y el país, que se llama Ralstonia solanacearum. La pregunta mía es, ¿qué opinas tú de esos hallazgos? ¿Qué más, profe? Bueno, profe, para comentarle los resultados de esto, para ver qué respondo. Mire, esa finca yo la conocí. Yo trabajé en esa finca, yo fui jefe de sanidad de esa finca donde se hizo esa investigación. En ese entonces yo estaba erradicaba diaria entre 10 a 15 hectáreas. Esa finca tenía alrededor de 1.200 hectáreas. Yo hice todos los protocolos, profe, eso eran cantidades de dinero que se iban ahí. Todos los protocolos que nos daba Cenipalma. En cuanto al control, pues si la palma se enfermaba, que era Phytophthora palmívora, que la cirugía, que digamos que hay que hacer el sondeo de preemergentes, se hicieron todo. Fue tanto el interés de nosotros en esa finca que, es más, ya yo no tenía personal, sino que los mismos de Cenipalma venían a colocar eso, a hacer, y al final se morían. Yo en ese entonces, pues, hice unos ensayos empíricos. Yo, como el sistema, o sea, la palma tiene la propiedad o tiene la facilidad de que usted le aplica a nivel radicular, le coloca los nutrientes solubles, eso se llama boli, uno le pone un boli, coge una raíz sana, la coloca y ella es la capaz de tomarlo, lo absorbe. Ya. Eso lo hacíamos nosotros para hacer un control de plaga. Pero dije, bueno, ¿y si colocamos nutrientes? ¿Para ver qué pasa? Y yo comencé a colocarle nutrientes solubles. Y encontramos que hubo una respuesta. La planta se tendía a recuperar más rápido. ¿En qué sentido? Comenzaba a emitir o a sacar la pudrición, como ellos dicen. O sea, la flecha crecía mucho más rápido, con mucho más vigor. Y pues la enfermedad se salía. Pero una vez que yo dejaba la planta 2, 3, 4 meses, volvía a recaer. Entonces yo siempre quedé con esa duda. Entonces la respuesta a que la enfermedad, lo que pasa es que allá en Cenipalma está una fitopatóloga, que es la que ella dio los protocolos y todos los palmeros de la costa lo hicieron. No como dicen como dicen Cenipalma, de que no se hicieron, que los palmeros, porque yo en esa plantación y se hizo todo lo que ella dijo, al pie de la letra, los productos, las dosis, la palma. Es más, para ser más certero, venían gente de Cenipalma a hacerlo. Entonces, francamente, yo no pienso que ese agente causal como Phytophthora sea el que produzca la enfermedad, ella como tal. De pronto una simbiosis o un conjunto de microorganismos pues atacan. Pero ¿atacan a quién? A la planta débil, a la planta que de pronto no está bien nutrida, o de pronto en esos momentos presenta unos desbalances, que la planta pronto no desarrolle todos sus sistemas, tanto radiculares, que esté como comprimida o limitada. Entonces, de pronto esas son condiciones que yo miré que podían afectar a la planta, más que un agente que sea Phytophthora, porque el cuento de ellos de Cenipalma es que no lo han aislado. No, o sea, uno va allá a mirar que le entreguen aislado a Phytophthora y no lo encuentran, no lo tienen aislado, no hacen el protocolo de aislamiento. Ok, Carlos. No lo hacen. Eso es, ahí está la duda, siempre ha estado dada la duda.
Sí. Sí, profe. En cuanto a la densidad aparente, los valores que ustedes encontraron fueron bastante altos. Sí, densidad aparente. Y de resistencia a la penetración altísima. Y de resistencia a la penetración. Si tú quisieras darle una recomendación a las personas que manejan el problema fitosanitario, ¿qué harías con esa, para mejorar esa, digamos, esa condición de suelo? Bueno, profe, mire, primero lo que uno que tiene que hacer, bueno, esta es una práctica que se hace, pero no se hace como muy continua por lo costoso, que es la subsolada del suelo, con la palma establecida. Le hacen la subsolada de manera triangular, que es para romper, para buscar pues, aireación al suelo. Pero ¿qué pasa? Que el suelo, él como que vuelve a su forma original. Entonces, transcurrido 3 años o 2 años, él vuelve a compactarse. Entonces, eso debe estar acompañado con materia orgánica, pero manejada como una enmienda física más que una enmienda química. Más no busquemos el aporte químico, sino la física. ¿Para qué? Para que mejore lo que es la estructura del suelo. Lo que tenemos que nosotros buscar es la agregación. Buscamos agregación, buscamos porosidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando que las raíces puedan crecer a través de los agregados, que entre los agregados es que donde existe lo que es el intercambio catiónico, donde existe el agua, no en lo que son los macroporos y los mesoporos. Entonces estamos buscando nosotros al final es porosidad. Ese por un lado, buscar lo que es mejorar la estructura del suelo. Hay que mejorarla. ¿Con qué? Con aporte de materia orgánica y la práctica de cinceladas y subsoladas profundas. ¿Para qué? Para que el sistema radicular de la palma pueda extenderse, no tener impedimento o impedancia mecánica que le ofrezca el suelo para que ella pueda crecer. Y a medida que ella crece, explora más y tiene la facultad de absorber más contenido nutricional. Y la parte física del suelo, pues tenemos que buscarles un requerimiento, un balance nutricional. O sea, en realidad, ¿qué cantidad de nutrientes debemos aplicarles? ¿Qué dosis es la ideal? O no la ideal, sino por lo menos la que más se adapte a la planta. Porque esos requerimientos nutricionales, como ya tienen que hay que reevaluarse, porque ya tienen más de 20 años y el suelo se agota. Eso es lo que vemos nosotros de pronto en estos momentos. No es la cantidad de nutrientes que la planta necesita. Entonces hay que mejorar lo que es los programas de fertilización, buscar un balance nutricional en el suelo. ¿Consideras que todas esas condiciones que vistes de contenido pobre de materia orgánica y alta densidad aparente tienen algún efecto más allá de un efecto en la incidencia y la severidad de la enfermedad como tal? Claro, profe. Sí, por ahí vi un estudio que dice que pues, bajo contenido de materia orgánica en el suelo, siempre hay pérdida de lo que es la estructura del suelo, y esta pérdida de estructura luego nos lleva a crear lo que son los microporos o el adensamiento de los suelos. Entonces, si nosotros manejamos una materia orgánica o un contenido, un volumen de materia orgánica óptimos en el suelo, estamos haciendo un aporte a la estructura del suelo, estamos haciendo de pronto un aporte a la parte química del suelo y, en lo más importante, profe, un aporte a la microbiología del suelo, a la biota del suelo, que es fundamental, porque pues, la microbiología del suelo, la biota del suelo, siempre está en unos procesos de mineralización, tanto de materias primarias como secundarias, como siempre hay una simbiosis entre los microorganismos y los sistemas radiculares, aunque uno no lo vea, pero sí existe, porque ese es un mundo. Entonces, en el mundo del suelo, los microorganismos y los sistemas radiculares, ellos se la llevan, se la juegan. Entonces, es más, profe, para comentarle de pronto un datico,
también están apuntando a la aplicación de materia orgánica para mejorar la microbiota del suelo, por si es caso, porque es Phytophthora que está ahí, entonces buscar más microorganismos benéficos que hagan un control a Phytophthora, que hagan un control microbiano que hay ahí, ¿cierto? Eso se está buscando ahora, se están haciendo unos estudios, es más, en la finca que estuvimos nosotros en Padelma, están creando microorganismos, o sea, están multiplicando microorganismos para aplicarlos al suelo y con materia orgánica. Entonces, sí, profe, la materia orgánica en el suelo es fundamental para que pues, haga un control. Si a ti te tocara hacer recomendaciones sobre esta investigación, mirando hacia el futuro, ¿qué recomendarías que se hiciera, que se siguiera investigando o que se investigara que ustedes no realizaron? Bueno, profe, que sigamos investigando el requerimiento nutricional. Exactamente eso. Busquemos cuál es el óptimo requerimiento que necesita la palma africana, digamos aquí en la zona bananera. ¿Cuál es la cantidad necesaria? Porque nosotros vimos que a pesar de que en el suelo había bastante cantidad, del suelo no se reflejaba a nivel foliar. Entonces me gustaría pues seguir en esa línea, buscar de esa parte, y de pronto teníamos otras investigaciones pendientes que era de pronto buscar los contenidos nutricionales o el contenido de elementos en la parte afectada, o sea, en el cogollo. ¿Qué elementos hay ahí? ¿Qué elementos hay o qué elementos faltan? Porque posiblemente pues la falta de ese elemento puede estar provocando que la afección se acelere o se desarrolle. Entonces, de pronto, esa parte que nosotros siempre estuvimos pendientes en la investigación, y mirar lo que es el balance nutricional necesario para el cultivo de la palma africana. Pero acabas de decirme también de que habría que mirar la microflora que tiene, sí, claro, ese suelo, y eso sería importante. Sí, señor. También mirar lo que es la microbiota, porque es fundamental. Es que si uno maneja materia orgánica, atrás vienen los microorganismos. Eso no se descompone solo. Eso necesitamos, y necesitamos eso en el suelo. Pues yo diría que además de eso, pues habría que una cosa interesante sería mirar cómo están las plantas efectuando su proceso fotosintético bajo todas esas condiciones, porque hay desbalance nutricional, hay problemas de compactación, que eso pues genera muchas otras cosas que en términos generales van a estresar a la planta, y una planta estresada pues es más susceptible al ataque de los patógenos. Entonces, bueno, yo finalizo mis preguntas y quiero cederle la palabra al director de tesis siguiendo con el orden del día y darle el tiempo que hay algunas preguntas que el público te ha hecho. Profesor Combat. Profe. Profe Enrique. Cuente, doctor. Bueno. Tiene la palabra, profe. No, agradecerles a todos, doctor Juan Araba, doctor Alzate, y a todos los participantes de esta charla. Verdaderamente, como dice el doctor Alzate, fue un trabajo riguroso. Falta mucho por hacer en Palma y algunas iniciativas. Falta es la colaboración económica para poder seguir adelante en algunas cosas que hemos pensado. Pero sí, es uno de los primeros pininos que hacemos con ese tipo de trabajo, que es importante para la costa y para Colombia, por supuesto. Sé que Carlos se esmeró bastante por el trabajo, hizo un esfuerzo grande para poder lograr donde está en este momento. Ha sido a fuerza de sacrificio y sin plata y endeudado por todos lados. Pero en fin, termina esta etapa y desearles éxito en su vida ahora como magíster.
y que consiga trabajo prontamente por esa región, porque definitivamente se necesitan profesionales del área de suelo, de nutrición de cultivo en casi toda Colombia, que tengan verdaderamente conocimiento de la problemática y dirigir el conocimiento de esa problemática por el bien de la región y de los productores del país. Entonces sí, Carlos, muchas felicitaciones. Gracias, profe, gracias. Por el trabajo, por la exposición, al doctor Juan y al doctor Alzate por su colaboración y sus recomendaciones para mejorar el trabajo. Entonces, saludos a todos, gracias. Gracias, profe. Carlos, lo que te dije sobre lo que te mandé sin el WhatsApp. Bueno, sí, profe. No sé si espero después de las últimas preguntas. Ok, permíteme un segundo que Jair Álvarez pregunta que con respecto a los niveles reportados de resistencia a la penetración, los valores reportados, entre paréntesis referenciados, en megapascales, ¿son para guinensis bajo las condiciones de la zona de estudio? Sí, para guinensis, para la zona de estudio. Lo que pasa es que, como sabemos nosotros, los suelos son cambiantes, o sea, un suelo de la zona bananera, su comportamiento no va a ser igual pues, a los suelos digamos, de la otra zona norte, la zona central. Entonces, específicamente para esa zona, lo que encontramos fueron valores altos de resistencia a la penetración. Y eso siempre, pues, de pronto uno pensaría de que cómo hacen las plantas, si tienen esa resistencia en el suelo, cómo hacen las raíces para crecer, pero las raíces crecen porque es que ellas se van creciendo por los interdiccios, o sea, los espacios porosos, o digamos las grietas, los microgrietas, pero no crecen por donde están los intercambios catiónicos, que son los agregados, sino que ella, digamos, crece por donde puede crecer. Ella no tampoco se va a limitar, pero ella crece por donde puede. ¿Y por dónde es? Por los bioporos, por lo que son las microgrietas, las grietas, fisuras, por los interdiccios. Entonces, así es más o menos que ella crece, y es ahí donde más o menos que ella logra absorber algo de nutrientes, ¿no?, que se presentan en el suelo. Muy bien, Carlos. Otra pregunta que hace Jair para cerrar, que hizo varias. Teniendo en cuenta la situación actual de la calidad del aceite de palma, desbalance aniónico en la solución del suelo para la zona de estudio y precursores de ésteres, de glicidilo en contenido de aceite refinado final, ¿por qué no se analizó el contenido de cloruros en tejido y la solución del suelo en relación con el balance aniónico y la respuesta en productividad? Pues nosotros no nos fuimos a la parte de rendimiento en aceites con respecto a los contenidos nutricionales, sino solamente nos vimos a lo que fue el rendimiento de la palma, pero digamos en racimos, fruta fresca, pero no nos vimos en el contenido o en el tamaño, porque pues sería un poquito más tedioso, y pues de pronto nos desenfocábamos un poco en la parte que pues nosotros estábamos buscando más bien, era cómo pues se afecta el rendimiento y cómo afecta lo que es la PCL, o sea, la producción de cogollo. Pero no tomamos esos parámetros a medir, pues no teníamos eso vinculado en la investigación, porque se extendía mucho más. Como te puedes dar cuenta, pues solamente escogimos dos características del suelo, y si nos preguntan, nos faltó la biológica, pero es que hacer eso pues se extendía demasiado y era mucho material, y el costo es alto, el costo de estas investigaciones son bastante altas. Entonces, okay, pues, hacerlo más adelante, pues sí, cabe hacerlo, ¿no? No se te escuchan mucho, sí, pero profe, ok, ahí está mejor. Ahí estoy mejor, se me cayó el profesor Tevaldis Mercados Fernández ha levantado la mano. Profesor Tevaldis. ¿Qué más, profe? Buenos días todavía, buenas tardes, Carlos. Primero, felicitarlo por esa brillante exposición. Gracias, profe, gracias.
Le tengo aquí más que una pregunta, es como un planteamiento de análisis referida a nuestra área. El déficit del exceso de agua marcado en el régimen de humedad puede mascarar esos resultados que hicieron ahí, sobre todo en suelos con alta resistencia a la penetración, en la cual el flujo de agua en la zona radicular es limitado. ¿Cómo fue el comportamiento de la humedad? Pues si no lo midieron, ¿qué nos puede decir acerca de eso para nosotros poder estar seguros que esos efectos no se deben al factor humedad? Bueno, profe, para contestarle, nosotros manejamos una humedad homogénea. Pues no encontrábamos lo que era capacidad de campo, no manejábamos el proceso de capacidad de campo, pero sí encontrábamos una humedad que se presentara en todas las palmas que se tomaron las muestras o se hizo la toma de resistencia a penetración. Claro está, nosotros sabemos que entre el suelo más seco, se endurece y va a afectar lo que son las medidas de resistencia a la penetración, porque aumenta lo que es la impedancia mecánica del suelo por la falta de humedad. Sabemos que la humedad es un factor que afecta mucho las medidas de resistencia a la penetración, tanto lo que es la humedad, la cohección, ¿cierto? El ángulo de fricción, las microgrietas, todo eso son factores que pueden afectar las medidas. Entonces, para la parte de humedad, encontramos lo hicimos una humedad homogénea, no esperamos una capacidad de campo, sino que el manejo de riego de las plantaciones. Tomábamos la medida, pero que fuera una humedad uniforme. ¿Para qué? Para no encontrar suelos secos, suelos húmedos o suelos en capacidad de campo, pues ya iba a haber unas alteraciones pero sí utilizamos humedades homogéneas que se presentaran en todas las palmas que se tomaran las medidas, profe. Ok. No sé si alguien más del público tiene otra pregunta. Así que no hay. Bueno, si no hay más, aquí hay otras, pero bueno, ya las has contestado. Pues me uno a las felicitaciones que te han dado. Sé que ha sido un trabajo arduo, mucho sacrificio de tu parte. Y bueno, es un paso más en la vida y bienvenido a este nuevo grado académico que adquieres el día de hoy. Siguiendo con el orden del día que teníamos establecido, no sé si el doctor Javier tiene algo más que comentar, pregunta de pronto que se quedó por ahí. No, señor. Yo simplemente, o tal vez con base en la última pregunta acerca de la calidad del aceite, hasta ese punto no era, porque era mirar la influencia de la presencia o no del problema sanitario con base en las condiciones de suelo. Él le agregó, como no tenía nada para hacer, entonces el hombre le agregó esa otra arantelita pues ahí y dio paso pues para que se pudiera hacer ese tipo de preguntas, pero la esencia del trabajo era mirar las relaciones de las condiciones físico-químicas del suelo y la presencia de la enfermedad en diferentes condiciones allá de la costa atlántica, y entonces pues pienso que no. Le agregó eso, hermano, y ya sabe que cada vez que usted abre una puertita a este nivel, cualquiera de nosotros se mete y le hace bellezas, hermano. Ahí no hay nada que hacer. No, reiterar la felicitación a ambos, y si trabajaron con las uñas, como siempre lo hacemos todos,
en las universidades públicas, pues muchísimo más mérito tiene el trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y aparte a todos ustedes, los colegas allá en la universidad, que yo estuve como director del programa de la Universidad de Nariño hace unos 2 años allá en una reunión que hicimos de ACOFIA. Hombre, tienen un centro muy bonito, tienen un espacio muy agradable de trabajo y que sea este el espacio para agradecerles la acogida que nos dieron en ese momento y reiterarles los agradecimientos por todos. Felicitaciones nuevamente y gracias. Gracias, profe, gracias. Muchísimas gracias por su A todos les pido el favor de que abran los micrófonos y le demos un fuerte aplauso a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Si me regalan unos minuticos, claro. Para agradecerle principalmente a la firma Dávila y Dávila, que fue por su aporte económico, pues hizo posible con las prestaciones de sus instalaciones y su aporte económico hizo posible esta investigación. También agradecerle al laboratorio de suelo de la Universidad de Córdoba, al amigo mío, a Jaime, a Eliana, por su gran aporte, a mi amigo del alma, Robert, que me ayudó muchísimo en la toma de muestras, a Solmi, también le agradezco mucho, en especial a un profesor aquí que me ayudó mucho. Al profesor Canchano. Gracias, Miguel. Le agradezco mucho su aporte y haber escuchado mi investigación. Bueno, Carlos, saludos. Gracias a todos. Gracias, profesor Alzate. Gracias a ustedes por listo, ya terminamos la reunión. Ya yo le pasé a usted el formato de calificación. Me hace el favor y me lo envían. Yo termino el acta de sustentación, se la envío a usted para que la firme y listo, legalizamos todo. Listo, señor. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente. De todos modos, los oyentes que están acá, el 30 de noviembre, voy a escribirle al doctor Juan Araba para coordinar la sustentación de Yurani Zapata. El 30 de noviembre, martes 30. Si quieren participar también. Claro. Todos con jugo de maracuyá. Saludos. Bueno, listo, gracias por todo. ¿Y el pollo arana no se me ha olvidado? No, profe, ese pollo arana, cuando venga a Santa Marta, yo aquí con mucho gusto le hago esa invitación, tenemos esa invitación